Lucas, le vamos a dar la palabra, pero antes le voy a contar a nuestra audiencia un poquito acerca de vos. Lucas Correa Montoya es abogado, es magíster en planeación urbana y regional, licenciado en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como investigador del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como DESCLAB, y es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Es experto en políticas públicas, en derechos humanos, en innovación social, en litigio estratégico, en vejez, en discapacidad y en inclusión social. Es profesor de las universidades de los Andes y del Rosario en Colombia. Gracias, Lucas. Gracias a ti, Viviana, gracias, Cookie, gracias a todas y cada uno de ustedes que se conecta a este webinar, que en un esfuerzo muy interesante, no voy a decir que difícil, porque ha sido algo muy fácil de lograr, pero es un esfuerzo que en conjunto hacemos el grupo sobre el derecho a la muerte médicamente asistida y DESCLAB para comenzar una conversación latinoamericana en la cual pondremos el foco en diferentes países de la región para saber cómo estamos en clave del derecho a morir dignamente. Entonces, muchas gracias a ustedes por conectarse, por interesarse en la experiencia colombiana, particularmente a quienes se conectan desde otros países. Tenemos a personas de Uruguay, de Argentina, de México, de Perú, de Chile y pues por supuesto a diferentes personas de Colombia. Yo estoy convencido que la experiencia colombiana es una experiencia que vale la pena conocer, no porque yo sea colombiano y sea la experiencia de mi país, sino porque es sin duda alguna la experiencia más avanzada sobre el tema en América Latina, inclusive yo diría que en el continente completo, incluyendo los Estados Unidos y Canadá. Eh, por supuesto, no es una experiencia perfecta y yo les contaré, además de lo que se ha logrado y hemos logrado, también lo que está pendiente y los retos que enfrentamos cotidianamente, porque si bien somos avanzados, eh, eso no significa que todo sea perfecto. Eh, un poco antes de comenzar a contarles la experiencia, voy a explicarles por qué hacemos nosotros esto, porque un grupo de abogados en DESCLAB aborda el derecho a morir dignamente. Nosotros desde el 2017, esto es hace más de 4 años, creamos la estrategia Toma el Control, que les acabo de poner el vínculo en el chat de la conferencia. La estrategia Toma el Control es una estrategia de derechos humanos. Lo que hacemos en DESCLAB es poner los derechos en acción, crear estrategias sobre diferentes derechos, uno de ellos la muerte digna, para ponerlos en movimiento. ¿Qué significa ponerlos en movimiento, ponerlos en acción? Llevarlos a los ciudadanos, hacerlos efectivos, hacerle control político, hacerlos avanzar, etcétera. Nuestras estrategias se componen de distintos elementos. Tienen componentes de pedagogía en derechos. A nosotros nos interesa que las personas conozcan sus derechos y tengan herramientas para hacerlos efectivos. También tienen componentes de educación académica. Entonces, creamos talleres, cursos y distintas ofertas que nos permitan avanzar el conocimiento disponible. Hacemos monitoreo, esto quiere decir que hacemos investigación y hacemos publicaciones sobre los temas. Y principalmente hacemos litigio y acompañamiento, litigio estratégico, litigio de alto impacto que busque avanzar y transformar. Eso hacemos en Toma el Control, así que las invito y los invito a que conozcan la estrategia Toma el Control, que está principalmente enfocada en Colombia, pero que en los siguientes meses migrará paulatinamente a una experiencia, a una estrategia latinoamericana sobre el derecho a morir dignamente. Nosotros estamos convencidos del derecho a morir dignamente en sus múltiples facetas. Estamos absolutamente convencidos de que las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre el fin de su vida, sobre cómo debe ser el fin de sus vidas y particularmente sobre cómo y cuándo morir. Esto significa que somos un equipo de personas completa y absolutamente liberal en lo que se refiere al derecho a morir dignamente en todas sus manifestaciones y lo avanzamos de manera completa. No tenemos sombras sobre lo que queremos lograr y lo que queremos hacer.
Yo hoy entonces, por espacio más o menos de unos 40 minutos, un poco más, porque yo, la brevedad no es una de mis virtudes, eh, eh, voy a intentar contarles las principales características del proceso y el derecho a morir dignamente en Colombia. Y para eso les voy a contar 7 características. Voy a pasar por 7 ideas y conforme vaya avanzando en esas ideas, les voy a contar cómo estamos y cómo surgió. El derecho a morir dignamente en Colombia es un derecho emergente. Esa es la primera idea. ¿Qué significa? Y además el derecho a morir dignamente en el mundo entero es en todos los lugares un derecho emergente. ¿Qué significa que sea un derecho emergente? Significa que es un derecho nuevo, que es un derecho completamente novedoso que estamos comenzando a discutir o que se comienza a discutir o que se avanza en su reglamentación en diferentes lugares del mundo. La mayoría de estados y de países no tienen ningún avance sobre el derecho a morir dignamente. Otros tienen unos avances intermedios en términos de acceder, por ejemplo, a cuidados paliativos o permitir tomar algunas decisiones sobre los esfuerzos terapéuticos. Y muy pocos lugares del mundo permiten legalmente la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Dentro de esos lugares del mundo en donde la eutanasia y o el suicidio médicamente asistido son permitidos, se encuentra Colombia, y en el continente americano, algunas provincias canadienses y algunos estados de los Estados Unidos. No todo, no todos los lugares en Canadá ni todos los lugares en los Estados Unidos permiten la muerte médicamente asistida, sea a través de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Se trata entonces de un derecho novedoso y de un derecho emergente que ha recorrido distintos caminos. Entonces, sabemos, por ejemplo, que los países más avanzados en este sentido son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Sabemos que en España se aprobó una regulación recientemente, igualmente en Portugal, con algunos obstáculos, por supuesto, pero en el continente americano y en la comunidad latinoamericana, Colombia es el único país que tiene este nivel de avance. Y por eso conocerla vale la pena para, uno, aprender del camino que hemos trasegado, dos, no cometer los mismos errores, y tres, anticiparnos a los retos que Colombia experimenta y que probablemente serán retos que experimentarán otros países y demás. Como ya tenemos cerca de 50 personas conectadas, yo quiero volverles a hacer la invitación de que nos escriban desde qué país se conectan, un poco para tener un panorama mucho más amplio del que ustedes ya respondieron cuando Viviana les hizo la pregunta. Y les reitero que en este webinar no daremos la palabra ni verbalmente, sino que las preguntas que vayan teniendo nos las pueden escribir en el chat y las iremos respondiendo a medida que avancemos o al final en la medida en que sean pertinentes y que yo pueda además responder. Se trata entonces de un derecho emergente, se trata de un derecho novedoso. En el caso colombiano, el derecho a morir dignamente no está en la constitución política. Nuestra constitución política pues, es relativamente novedosa, es relativamente nueva, data del año 91. Eso es nuevo para las constituciones del continente, si tenemos en cuenta que pues, las constituciones no se escriben cada 10 años y que únicamente el caso chileno eh, se acerca a una nueva constitución. Probablemente todos ustedes en sus países tienen constituciones de los años 70, de los años 80 o inclusive mucho más antiguos. En el caso colombiano, el derecho a morir dignamente no está en la Constitución, no hizo parte de las conversaciones sobre derechos humanos que tuvieron lugar en el año 90 y que terminaron con la Constitución en el año 91, a pesar de que la Constitución colombiana de 1991 es una de las constituciones más amplias y más ambiciosas en la creación de nuevos derechos, en el reconocimiento de nuevos derechos. Ahora, que no esté en la Constitución del 91 no significa que no sea un derecho. Y ahí voy a pasar entonces a la segunda característica. El derecho a morir dignamente en Colombia es un derecho de creación judicial. Es decir,
en los últimos 28 años, el derecho a morir dignamente es joven, tiene 28 años, no es adolescente, no es niño, es joven, es adulto realmente, pero es un adulto joven que no supera los 30 años, surge en el año 93, comienza a discutirse en el año 93 y ha recorrido un camino de 28 años hasta el presente y ha recorrido un camino de creación judicial. ¿Qué significa esto para quienes no son abogadas o abogados? Significa que el derecho a morir dignamente en Colombia fue creado y ha sido creado por los jueces, no ha sido creado por el legislativo. No existe en Colombia una ley sobre muerte digna que aborde la eutanasia, el suicidio médicamente asistido. Existe una ley de cuidados paliativos muy tímida y bastante precaria, por no decirlo menos, como casi todo lo que se refiere a cuidados paliativos en nuestro país y en nuestra región, pero no existe una ley sobre muerte digna. Y esa es una característica que lo hace diferente en relación con los esfuerzos que existen, por ejemplo, en Chile, con los esfuerzos que existen en Uruguay y, por supuesto, con los esfuerzos que existen en Argentina, en donde se busca avanzar el derecho a partir de una ley. En Colombia no existe una ley. Yo ya les contaré qué ha pasado en términos legislativos, pero en esta segunda característica, lo más importante que hay que entender aquí de nuestra experiencia es que han sido los jueces los que han creado el derecho a morir dignamente. Y eso es novedoso porque no estamos acostumbrados en nuestra región a que sean los jueces quienes creen nuevos derechos. En el caso colombiano así sucedió. Y particularmente fue la Corte Constitucional Colombiana, quien es la máxima instancia en asuntos constitucionales en nuestro país, quien creó y desarrolló, amplió y profundizó el derecho a morir dignamente en los últimos 28 años. Yo ya les contaré cómo fue esa trayectoria rápidamente, porque no me voy a referir a cada una de las sentencias, porque me pueden dar aquí 3 horas, pero las anécdotas sobre los distintos temas que se ventilaron ante los jueces resultan ser muy, muy interesantes y los casos nos muestran la realidad del derecho a morir dignamente. Esa es la característica principal del derecho a morir dignamente en el caso colombiano y de hecho es la característica que la hace única. En ningún otro lugar del mundo hasta ahora el derecho a morir dignamente ha transitado un camino judicial tan rico. Entonces, en los lugares más desarrollados como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, lo que existen son leyes adoptadas por sus parlamentos o por sus congresos que se aplican, ¿verdad? Ahora, Colombia no es el único en donde hay un desarrollo judicial. En algunos lugares de Estados Unidos también ha habido decisiones judiciales y últimamente en Alemania y en Italia hay decisiones judiciales de altísimo nivel y por supuesto en el caso peruano. Pero ninguno de esos lugares tiene una trayectoria de 28 años con más de 11 sentencias diferentes sobre el derecho a morir dignamente. Eso es entonces lo que lo hace. Se trata entonces, voy a ir recapitulando, de un derecho emergente, un derecho nuevo, que no está en las constituciones políticas, y aquí voy a agregar una idea que no dije antes, que tampoco está en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no está en las convenciones de derechos humanos, no está en la Convención Universal, en la Declaración Universal, no está en los pactos de Naciones Unidas, no está en los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El derecho a morir dignamente brota en los diferentes países del mundo, no es algo que se discuta en los foros internacionales. Y en el caso colombiano es un derecho de creación judicial. Yo ya les contaré. La tercera característica es que la Corte Constitucional creó el derecho a morir dignamente como un derecho fundamental. ¿Qué significa, que sea un derecho fundamental? Significa que no es un derecho de segundo nivel ni de tercera categoría creada por los jueces. Es un derecho creado por los jueces que ocupa el lugar más importante dentro de los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que son los derechos fundamentales. Entonces, nuestra Corte Constitucional, desde el año 93 y hasta nuestros días, no solamente creó el derecho, sino que le otorgó la categoría de derecho fundamental. Esto quiere decir que es un derecho tan importante como la vida, como la libertad,
como las distintas manifestaciones de la libertad, como la libertad sindical, como la propiedad, bueno, distintos otros derechos fundamentales, como la salud, que están dentro de la Constitución política. Algunos de los sectores más conservadores que atacan permanentemente y que han atacado permanentemente el derecho a morir dignamente a lo largo de los años, intentan, y este es un aprendizaje que vale la pena tener en cuenta para los demás países de América Latina, intentan restarle importancia al derecho a morir dignamente como una categoría jurídica, inclusive negando que es un derecho. Eso sucede en nuestro contexto colombiano. Cada tanto, nosotros tenemos que salir a los medios de comunicación a aclarar que el derecho a morir dignamente sí es un derecho, que en Colombia todos y cada uno de los colombianos y las colombianas tienen derecho a la muerte digna, que está plenamente regulada, porque muchas veces algunos entes de control, pero también algunos congresistas, legisladores, medios de comunicación desinforman a las personas y les hacen creer que no tienen derecho a morir dignamente. Esta es una situación zanjada, es decir, la Corte Constitucional estableció que es un derecho fundamental tan importante como el derecho a la vida, como la libertad, como la igualdad, como la propiedad privada, como la salud, entre muchos otros. Que sea fundamental eh, logra un poco saldar la discusión con el derecho a la vida. Y esta es entonces una idea adicional que voy a desarrollar aquí y es uno de nuestros principales aprendizajes que vale la pena copiar. Con mucha frecuencia, los sectores más conservadores crean una falsa tensión o un falso dilema entre la vida digna y la muerte digna, entre el derecho a la vida y el derecho a la muerte. Y nos hacen creer que son dos cosas opuestas. Nos hacen creer que garantizar o intentan hacernos creer que garantizar el derecho a morir dignamente va en contra de la protección a la vida. Y eso es falso. Una de las cosas que hizo la Corte Constitucional colombiana desde el año 97 fue zanjar esa discusión e indicar, ¿y cómo la zanjó para tenerlo claro? Indicó que el derecho a la muerte digna está directamente relacionada con el derecho a la vida digna y que el derecho a la vida no es el derecho a la mera existencia biológica, no es el derecho a respirar, no es el derecho a estar aparentemente vivo, sino que es el derecho a la vida digna, a la vida biográfica, a la vida llena de contenido, lleno de metas, lleno de propósitos, a la vida que cada persona juzga digna para sí misma. Entonces, al indicar que el derecho a la vida es un derecho a la vida digna y no un derecho a la existencia biológica, se aleja de las posturas conservadoras bioéticas y une el derecho a la vida digna con el derecho a la muerte digna, los relaciona, porque se da cuenta que la muerte hace parte de la vida y que están unidas en el continuum de lo que significa existir. Entonces, así zanjó nuestra Corte Constitucional esa discusión y hizo otra cosa muy importante y es indicar que así el derecho a la muerte digna esté relacionado con el de la vida, son dos derechos diferentes, son derechos separados. Entonces, como quizás uno de los primeros aprendizajes de la experiencia colombiana es entender o darle un lugar al derecho a morir dignamente como un derecho fundamental, como un derecho autónomo, que está relacionado con otros derechos, entre ellos la vida, pero que no hace parte del derecho a la vida, porque es otra de las estrategias conservadoras que quienes se oponen al derecho a morir dignamente presentan, y es no hablemos de la muerte digna como un derecho, hablemos del derecho a la vida, hablemos del acceso a los cuidados paliativos, y entonces eso lo que logra es hacer pasar en un segundo nivel las decisiones efectivamente que se dirigen a la muerte digna y particularmente a la muerte médicamente asistida y a la toma de decisiones que causan directamente la muerte. Con esto entonces he abordado tres características de este proceso y de cómo Colombia lo llegó a ser pionera en muerte digna. Uno, se trata de un derecho emergente. Dos, se trata de un derecho de creación judicial. Y tres, se trata de un derecho fundamental. Está por fuera de la discusión si la muerte digna es o no un derecho en Colombia y si hace parte de los derechos más importantes. Pero no nos quedamos ahí y entonces pasamos a la cuarta categoría. Y esa cuarta categoría nos lleva a preguntarnos de qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos del derecho a morir dignamente.
¿A qué nos referimos con tener derecho a la muerte digna, verdad? Entonces, más allá de estas conversaciones o de estas discusiones generales, la pregunta que se hace un ciudadano de a pie, una persona que está enferma, una persona que enfrenta dolores y sufrimientos incompatibles con su idea de dignidad es, bueno, ¿y yo a qué tengo derecho? La respuesta entonces es la cuarta categoría. El derecho a morir dignamente es un derecho multifacético en Colombia y multidimensional. ¿Qué significa esto? Significa que los ciudadanos tenemos distintos mecanismos para garantizarlo. Podemos tener acceso a distintos tipos de decisiones. Y todas esas decisiones encajan dentro de la sombrilla del, del derecho a morir dignamente. Entonces, cuando hablamos del derecho a morir dignamente y de sus distintos mecanismos, hablamos en Colombia de tres mecanismos que actualmente son legales. El primero es el acceso a los cuidados paliativos. Entonces aquí es donde el derecho a morir dignamente abraza a los cuidados paliativos y entiende que el acceso a distintos servicios relativos a cuidados paliativos hace parte del derecho a morir dignamente. Entonces, a mí me gusta la metáfora del abrazo, ¿verdad? Porque el derecho a morir dignamente abraza a los cuidados paliativos, pero cuando los cuidados paliativos son abrazados por el derecho a morir dignamente, algunos paliativistas sienten resquemor, ¿verdad? Porque resultan ser excesivamente conservadores o utilizan el acceso a cuidados paliativos para negar otras manifestaciones del derecho a morir dignamente. Entonces, con mucha frecuencia, este es otro aprendizaje que yo quiero plantearles aquí con el mayor respeto a los médicos paliativistas y a los psicólogos paliativistas, pero también con una actitud directa. Y es, con mucha frecuencia, el mundo de los cuidados paliativos es el principal obstáculo o el principal detractor del derecho a morir dignamente desde otras facetas. No en todos los casos. Y hay, por supuesto, servicios de cuidados paliativos y médicos paliativistas abiertos a los otros mecanismos, pero en otros casos no. Y en la experiencia colombiana, nosotros hemos aprendido a acercarnos con cuidado, con sigilo y a veces con sospecha a los servicios de cuidados paliativos, porque con mucha frecuencia los servicios de cuidados paliativos ocultan información sobre otras opciones disponibles para las personas y con mucha frecuencia nos hacen caer en algo que yo denomino la trampa paliativista. ¿Qué es la trampa paliativista? Es la idea según la cual cuando a las personas se les ofrecen cuidados paliativos, todos los demás mecanismos del derecho a morir dignamente pierden importancia y nos hace creer que lo que hay que hacer es enfocarnos en los cuidados paliativos y que al enfocarnos en los cuidados paliativos, mejorar los servicios, mejorar la disponibilidad, las personas van a desistir de adecuar el esfuerzo terapéutico, de acudir a la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia o inclusive solicitar la muerte médicamente asistida a través del suicidio asistido. Y no, yo considero que eso es falso. Yo considero que un ejercicio ético de los cuidados paliativos implica en, por supuesto, uno, prestar un excelente servicio que ayude a paliar el dolor y el sufrimiento que enfrentan las personas, pero dos, no oculte información sobre otros mecanismos y tres, ayude a la persona que lo necesita a utilizar esos otros mecanismos, cuando esto inclusive significa suspender el acceso a los cuidados paliativos. Voy a volver entonces a la idea de un derecho multidimensional o multifacético. Cuando hablamos del derecho a morir dignamente como la posibilidad de tomar opciones, de tomar decisiones autónomas en el fin de la vida y sobre la muerte, la primera faceta o dimensión del derecho a morir dignamente son los cuidados paliativos. Y eso significa que quienes avanzamos el derecho a morir dignamente desde un enfoque de derechos humanos, debemos trabajar con los servicios de cuidados paliativos para mejorarlos y para hacerlos compatibles con los demás mecanismos. Ese es el primer mecanismo. No me voy a referir más a, al ejercicio de los cuidados paliativos. Natalia nos dice en el chat que le parece una aseveración fuerte. Es cierto, es fuerte y es necesaria. No es una generalización. Existen fantásticos médicos paliativistas y fantásticos servicios. Lo que pasa es que son pocos.
y normalmente están disponibles para las personas más privilegiadas. Y en muchos otros casos, el conocimiento en relación con el ejercicio paliativista deriva en el ensañamiento terapéutico o en ocultar información. Pero bueno, ahí cierro mi referencia a los cuidados paliativos. En el caso colombiano, de manera anecdótica, existe una ley de cuidados paliativos, pero somos un país tan incoherente que la ley de cuidados paliativos lleva el nombre de una señora que se llamaba Consuelo Davis de Saavedra. La señora Consuelo Davis de Saavedra duró 14 años en estado vegetativo, acostada en una cama. Y la ley que lleva su nombre no dice nada de la adecuación del esfuerzo terapéutico o de la posibilidad de suspender o interrumpir mecanismos. Entonces, tratamientos médicos. Ese es el segundo mecanismo del derecho a morir dignamente. La adecuación del esfuerzo terapéutico, conocida por sus siglas AET. La adecuación del esfuerzo terapéutico es la posibilidad que tienen las personas de no comenzar, interrumpir, suspender o modificar los tratamientos médicos que se le ofrecen. Entonces, esto por supuesto no es un mecanismo nuevo. Las personas en general han podido desistir de tratamientos pues, a lo largo de sus vidas y a lo largo de la historia. En algunos países, por ejemplo en el caso argentino, las leyes permiten la adecuación del esfuerzo terapéutico, en el caso colombiano también. Lo que pasa es que con mucha frecuencia las personas no saben que pueden hacerlo o no disponen de toda la información necesaria. Y en tercer lugar, me atrevería a decir que enfrentan presiones por parte del sistema de salud para acceder a ciertos tratamientos y procedimientos. Cuando hablamos del acceso al servicio de salud y al derecho a la salud, los ciudadanos deben tener el derecho a poder acceder a todas las prestaciones que necesitan para conservar su salud. Pero esta posibilidad no es ilimitada y no es una obligación. Y ahí es donde el derecho a morir dignamente entra en su segunda faceta o en su segundo mecanismo. Y es, así como yo puedo acceder a todo lo que necesito para estar mejor y para vivir, también puedo negarme a comenzar o puedo interrumpir o desistir o suspender procedimientos que en principio son importantes para mi salud. ¿Y por qué puedo suspenderlos? Porque no van a llevar a la curación, porque los considero inútiles o fútiles, o porque los efectos secundarios tienen un impacto tan negativo en mi calidad de vida que yo considero que es peor, como decimos coloquialmente en Colombia, el remedio que que la, que la enfermedad. Eh, la adecuación del esfuerzo terapéutico le devuelve las decisiones autónomas a la persona. Pero para ejercer este mecanismo, los médicos deben establecer una relación y una comunicación directa y franca con sus pacientes. Y eso con mucha frecuencia no sucede. Porque los médicos toman decisiones por el paciente, porque las condiciones de urgencia muchas veces tampoco lo permiten, porque la persona no ha tomado decisiones anticipadas y entonces suceden todo tipo de situaciones. Esa es la segunda, me podría quedar toda una tarde hablando de la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero ese es un segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo legal en Colombia es la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia. Es decir, la posibilidad de que una persona solicite que un médico, en el caso colombiano, un profesional de la medicina, preste una ayuda efectiva y cause él o ella directamente la muerte. Esa es la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia. Para acceder a la eutanasia en Colombia hay que cumplir con 4 requisitos, ¿verdad? Esos 4 requisitos fueron creados por la Corte Constitucional, ya les voy a contar cómo. El primer requisito es tener una enfermedad grave e incurable. Hasta hace 3 meses, el requisito históricamente y a lo largo de 28 años fue tener una enfermedad grave, incurable y en estado terminal. Es decir, que la muerte fuera previsible en un tiempo relativamente corto. Corto en el caso colombiano significa que la expectativa de vida sea igual o inferior a 6 meses. Pero la Corte Constitucional eliminó el requisito de tener una enfermedad terminal porque consideraba que era una imposición que vulneraba derechos, exigirle a una persona esperar estar en el último momento de su vida para poder tomar la decisión de acceder a la eutanasia. Entonces, tener una enfermedad de tipo grave e incurable. En segundo lugar, manifestar el consentimiento
de manera completa, informada. La decisión de acceder a la eutanasia es siempre una decisión personal, porque se trata de la vida propia, de la vida de cada uno. Y en ese sentido le corresponde a la misma persona tomar decisiones sobre el fin de su vida. Ahora, esto no significa que terceras personas no puedan concurrir a hacer la mejor interpretación de la voluntad de la persona, pero en principio es una decisión personal. Ese es el segundo requisito. No se puede hacer sin el consentimiento de la persona, porque de otra manera sería un delito. Eh, Pensar que un tercero puede juzgar quién puede vivir o quién debería vivir y quién no. Y en tercer lugar, la enfermedad debe generar un impacto, un dolor o un sufrimiento que puede ser físico o psíquico y que la persona considera incompatible con su idea de dignidad. Este es el requisito más importante. Ya les voy a explicar por qué. Muchas personas pueden tener distintos tipos de enfermedades y experimentar distintas trayectorias. La eutanasia no se sigue directamente de la enfermedad. Es decir, yo puedo tener una enfermedad gravísima y experimentar un sufrimiento y una degradación absurda, pero eso no me lleva automáticamente a la eutanasia, solamente un requisito, un diagnóstico que debo tener. Yo puedo manifestar el consentimiento y lo puedo hacer inclusive de manera anticipada, pero haber manifestado el consentimiento no me lleva automáticamente a la eutanasia. Lo que me lleva a la eutanasia es la consideración subjetiva del sufrimiento. Es decir, que la enfermedad que yo tengo, que el diagnóstico que me aqueja, impacte mi cotidianidad de manera física o psíquica. Aquí es clave esto. La Corte Constitucional Colombiana ha identificado que el dolor no es únicamente físico y que el sufrimiento psicológico también puede llevar a las personas a querer poner fin a sus vidas. Y esa consideración es una consideración completamente subjetiva. Es decir, es cada persona la que juzga si su situación de vida actual o eventualmente futura es o no compatible con su idea de dignidad. Y cuando ese sufrimiento es considerado indigno por la persona, es que se abre la posibilidad para que entre la muerte médicamente asistida a través de la eutanasia. Entonces hemos hablado de los tres requisitos. Y el cuarto requisito es que el procedimiento, es decir, la ayuda efectiva para poner fin a la vida, sea prestada por un médico. No puede ser otra persona. No puede ser un familiar, no puede ser pues, un psicólogo, no puede ser una enfermera, no puede ser un auxiliar de enfermería, tiene que ser un profesional de la medicina en el marco del sistema de salud. ¿Por qué debe hacerse así? Para evitar abusos de la medida, para evitar que cualquier persona lleve a cabo el procedimiento sin el conocimiento técnico necesario para ayudar a causar la muerte de manera segura y protegida. ¿Verdad? Porque quien quiere morir con dignidad también quiere morir de manera segura, protegida y sin dolor. Y para eso se requiere tener cierto conocimiento y nuestro ordenamiento jurídico exige que sea una persona médica, un profesional de la medicina dentro del sistema de salud. Esas son las tres facetas o dimensiones del derecho a morir dignamente. ¿Cómo surgieron esas facetas en Colombia? Entonces les voy a contar rápidamente. Uno podría pensar que Lucía Melba Riaño de la Procuraduría Colombiana nos pregunta si no es necesario pasar por un comité. Sí, sí es necesario pasar por un comité, Melba, pero esto es un procedimiento previo. Estamos hablando aquí de los requisitos. Yo ya les contaré cómo llegó la reglamentación, pero quien causa la muerte no es un comité, es un médico. Y en Colombia es un anestesiólogo quien provee los medicamentos que causan la muerte. Ahora, no es que el médico se levanta un día y lleva a cabo el procedimiento, no. Antes de eso hay que hacer unos pasos en el sistema de salud. Eso lo voy a explicar ahora un poco más adelante. Esos son los tres mecanismos que son legales en Colombia, pero existe un cuarto, ¿verdad? Quizás alguien se anima a sugerirlo en el chat. Si ya hablamos de los cuidados paliativos, si ya hablamos de la adecuación del esfuerzo terapéutico y ya hablamos de la muerte médicamente asistida, ¿cuál sería un cuarto mecanismo para garantizar el derecho a morir dignamente? Entonces, algunos dicen la sedación
paliativa o la sedación terminal, la voluntad, pero efectivamente es como lo dicen Lucía y María José, el suicidio médicamente asistido. La sedación terminal o la sedación paliativa es un tipo de cuidado paliativo, ¿verdad? Esta situación de dormir a la persona hasta que la muerte llegue por sí sola es un tipo de cuidado paliativo y eventualmente puede estar atada a la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero no es el cuarto mecanismo. El cuarto mecanismo es el suicidio médicamente asistido, es decir, que no sea un médico el que causa la muerte directamente, sino que el médico presta una ayuda efectiva, entrega los medicamentos para que sea el mismo paciente o la misma persona quien cause su propia muerte. Y entonces es ahí donde dentro de la sombrilla de la muerte médicamente asistida tenemos dos mecanismos. La eutanasia, en el que el médico causa la muerte, y el suicidio médicamente asistido, en donde la misma persona causa su propia muerte con la ayuda y la asistencia del sistema de salud. El suicidio médicamente asistido en Colombia no es legal hoy en día. Sigue siendo un delito. Pero nosotros desde DESCLAP demandamos el Código Penal para que la Corte Constitucional despenalice el suicidio médicamente asistido. Ya les contaré. Entonces, ¿cómo llegamos a esos cuatro mecanismos? Con mucha frecuencia pensamos que comenzamos por la eutanasia y no es así. El primer mecanismo que abordó la Corte Constitucional fue la adecuación del esfuerzo terapéutico en el año 93. Recién inaugurada la Constitución del 91, el primer caso sobre muerte digna que llega a nuestras cortes es un caso de una mujer rural, creyente, alejada de Bogotá, vivía en un pueblo que fácilmente quedaba a 15 horas por tierra de Bogotá, una mujer que tenía cáncer y que se negó a continuar el procedimiento de quimioterapia. Y al negarse a continuar el procedimiento de quimioterapia, uno de sus hermanos y una autoridad municipal del pueblo intentaron obligarla a que en contra de su voluntad siguiera haciéndose las quimioterapias que le ordenaba el médico supuestamente para mejorar. Pero ella no quería. ¿Por qué? Porque la hacían sentir mal, porque el impacto era mayor y porque además ella estaba convencida que el Señor, su idea de Dios, la iba a curar. En esa medida, se intenta obligarla y son los jueces y particularmente la Corte Constitucional la que dice no. Es que en Colombia las personas tienen derecho a interrumpir o no comenzar tratamientos y tienen derecho a que nadie los obligue a hacérselos y también tienen derecho a que no se hagan en contra de su voluntad. Y ahí es donde inauguramos la discusión sobre el derecho a morir dignamente, con la adecuación del esfuerzo terapéutico. Luego, en el año 97, la Corte Constitucional aborda la eutanasia. Y esa es la sentencia más conocida, la sentencia C-239 del año 97, en la cual la Corte Constitucional lo que hace es despenalizar el homicidio por piedad. ¿Cómo llegó la eutanasia a ser legal en Colombia? Es súper interesante, ya les voy a contar. Un ciudadano muy preocupado, muy conservador, muy religioso, demandó el Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano tiene un delito que se llama homicidio por piedad, homicidio pietístico. Ese delito probablemente existe en todos los códigos penales de sus países, en el argentino, en el chileno, en el mexicano, probablemente existe. Ese ciudadano estaba muy preocupado porque quien cometía un homicidio por piedad, es decir, quien mataba a otra persona para ayudarle a aliviar intensos sufrimientos, recibía una pena menor, una pena de cárcel menor. Este ciudadano lo que quería era que la Corte Constitucional aumentara las penas y lo asimilara a un homicidio común y corriente, a un homicidio simple. Con tan mala suerte que la Corte Constitucional termina haciendo todo lo contrario a lo que este ciudadano le pidió. Y en lugar de aumentar las penas, dice, no, es que ni siquiera debería haber una pena. La eutanasia no debería ser penalizada cuando se cumplan ciertos requisitos. Y entonces es ahí donde emerge la eutanasia como uno de los mecanismos para acceder al derecho a morir dignamente.
Es desde el año 97 que la Corte Constitucional dice, mire, cuando la persona tiene una enfermedad grave y en esa época en estado terminal, cuando ha manifestado el consentimiento y cuando está sometida a intensos sufrimientos y dolores, no existe delito alguno si la muerte la causa un médico. Entonces, los 4 requisitos de los que yo les hablé emergieron en el año 97. Eso significa que desde el año 97 tenemos derecho los colombianos a acceder a la eutanasia. Sin embargo, eso no quiere decir que desde el año 97 se practiquen procedimientos eutanásicos legales en Colombia. Es más, les voy a contar una cosa. Desde el año 97 y hasta el año 2015 no se practicaron eutanasias legales en el marco del sistema de salud colombiano. Es decir, voy a volver a hacer la resta aquí porque no la puedo hacer en la cabeza. Desde el año 2015 y hasta el 97, durante 18 años, en Colombia la eutanasia era legal, pero no se practicaron procedimientos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Verdad? Si en la mayoría de países de la región lo que se quiere hacer es tener una ley sobre eutanasia para practicar los procedimientos de manera legal, ¿por qué los colombianos tienen una sentencia del año 97, pero solo hasta el 2014-2015 se comienzan a llevar a cabo los procedimientos? Bueno, por varias razones. La primera, porque la sentencia del año 97, que es de un magistrado muy famoso, ya fallecido, Carlos Gaviria Díaz, un magistrado altamente liberal, de izquierda, despenaliza la eutanasia. Lo único que hace es despenalizarla, pero no vuelve operativo el procedimiento para el sistema de salud. Y entonces pone a los médicos en una situación de riesgo jurídico, es decir, de verse en el riesgo de ser investigados penalmente por causar un delito. Y a pesar de que fija los requisitos, no le establece las obligaciones concretas al sistema de salud. Eso significa volverlo operativo, es decir, fijar unas reglas, pensar cómo se va a llevar a cabo en la práctica, no únicamente decir esto es legal y ya, y pensar que las cosas van a suceder por obra y gracia del Espíritu Santo. Además de permitir, legalizar o volver un derecho la muerte digna, también hay que pensar cómo volverlo operativo. Y eso fue lo que la Corte Constitucional no pensó en el año 97. Esa es una primera razón. Pero también hay una segunda razón, y es que la muerte privada es un gran negocio. Entonces, durante más de 18 años, en Colombia sí se practicaron eutanasias, solamente que no legales, no en el marco del sistema de salud y no de manera gratuita, en la mayoría de los casos, sino que un grupo de diferentes médicos en distintos lugares de Colombia y algunas organizaciones de la sociedad civil que dicen defender el derecho a morir dignamente, pero que lo único que han hecho en los últimos 40 años es intermediar la muerte privada. ¿A qué me refiero con intermediar la muerte privada? A poner en contacto a personas que quieren practicarse la eutanasia con médicos que practican la eutanasia de manera privada, poco transparente, obscura, sin el seguimiento del sistema de salud, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de la intermediación de la muerte privada? Que solamente ciertas personas privilegiadas acceden a esa información. Entonces pasa un poco la misma lógica del aborto. Las mujeres siempre han podido abortar y lo han podido hacer en cualquier lugar del mundo. Solamente que las que han podido abortar, cuando el aborto no es un derecho, son aquellas más ricas, más privilegiadas y con mejores contactos. Es decir, son aquellas mujeres que saben a dónde ir, que saben a quién llamar, que saben a quién preguntar y que pueden hacerse el procedimiento de manera, no lo llamamos clandestino, pero privada. Y eso mismo sucede con la muerte digna. Hay personas bien ubicadas, con suficientes contactos, que saben a quién llamar y a dónde llamar para llevar a cabo el procedimiento. Pero esa realidad es una realidad contraria al ejercicio de los derechos, porque si decimos que la muerte digna es un derecho fundamental, multifacético, eso significa que debe estar disponible para la mayor cantidad de personas, que no debe depender de la capacidad de pago de una persona
para llevar a cabo el procedimiento, que no debe depender de los contactos o de la posición social o de la ubicación geográfica de una persona, la posibilidad de acceder a un procedimiento, sino que debe estar disponible para todos los ciudadanos, inclusive para el ciudadano que no sabe a qué tiene derecho. Y además que debe ser gratuito y que debe estar incluido dentro de las prestaciones del servicio de salud. Entonces, contra todo pronóstico, desde el año 97 y hasta el año 2014, lo que hubo en Colombia fue un enorme negocio de la muerte privada, de la intermediación de la muerte privada. Y es muy probable que ese negocio aún continúe, a pesar de los avances. Ahora, desde el año 97, ya voy a ir como yendo hacia la recta final, a pesar de que apenas voy en el año 97, ¿no? Y estamos en el 2021. La Corte Constitucional le ha dicho al Congreso de la República, debe legislar desde el año 97 y hasta nuestros días, hasta hace 3 meses, la Corte Constitucional le ha dicho al Congreso, haga su trabajo y legisle esta materia. No me deje a mí el chicharrón de decir qué es el derecho a morir dignamente. Pero el Congreso colombiano no ha hecho su tarea. Se han presentado 9 proyectos de ley diferentes en más de 13 oportunidades durante los últimos 25 años. Y ninguno de esos proyectos ha visto la luz. Unas veces porque el Congreso no quiere reglamentar, otras veces porque hay otras prioridades o porque la agenda conservadora estratégicamente no quiere que haya una ley sobre este tema. Este es un aprendizaje importante y les voy a explicar por qué. Porque no basta tener un proyecto de ley. Es muy probable que el proyecto de ley no pase. Es muy probable que haya que presentarlo innumerables veces. Y aún así hay que tener una estrategia más amplia que no dependa de una sola ley. La experiencia colombiana nos lleva a llevar casos ante los jueces para avanzar la ley, presionar al sistema de salud para avanzar la ley, trabajar con los médicos y con el sistema de salud para abordar estos temas y no confiar únicamente en una ley. Con mucha frecuencia confiamos ciegamente en que una ley va a solucionar todos nuestros problemas y lo cierto es que es muy difícil tener una ley. Muchas veces nuestros congresos o parlamentos no están preparados para tener esta discusión de manera seria. Y finalmente les voy a poner otro riesgo de presente y es que existe un riesgo inminente cuando estos derechos emergentes, cuando estas cuestiones emergentes son puestas en las manos de las mayorías. Y es que muchas veces entorpecen la discusión, pero también podría suceder que utilicen su poder dentro de las mayorías para hacer regresivos los derechos de las personas. En el caso colombiano, yo no tengo ninguna fe en el Congreso de la República y por el contrario tengo más fe en los jueces, quienes han demostrado en los últimos 28 años ser capaces de abordar cuestiones emergentes desde una posición laica, desde un enfoque de derechos humanos y no entregarle esta conversación a los sectores cristianos, católicos o ultraconservadores que están bien representados en los congresos de la República. Los derechos de las minorías y las cuestiones emergentes de derechos humanos difícilmente han avanzado en las manos de las mayorías. Muchas veces porque esas mayorías profesan una fe que dice ser contraria a la muerte digna, aunque eso es falso. O dos, porque finalmente de boca para afuera están en contra del derecho, pero de boca para adentro saben a dónde ir y a quién llamar cuando necesitan acceder a este tipo de procedimientos. Entonces, esa es entonces la quinta característica. Lo que ha tenido el derecho a morir dignamente en Colombia es una absoluta ausencia del legislativo. Sí existe una ley de cuidados paliativos, pero si les soy muy honesto, es igual que nada. Es igual que nada. La ley de cuidados paliativos colombiana no ha hecho que existan ni más ni mejores servicios de cuidados paliativos en Colombia. Pero existe. Digamos que en el 2014 el Congreso de la República dijo, bueno, pues hagamos una ley de cuidados paliativos y pongámosle el nombre de esta señora que duró acostada 14 años en una cama mientras que su esposo era el presidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana. Yo, como ustedes podrán ver, tengo pocas expectativas en relación con la ley de cuidados paliativos y con sus efectos. Así que el legislativo no ha estado ausente. ¿Cuándo comenzó a moverse el derecho a morir dignamente? A partir del año 2014.
y de manera vertiginosa hasta nuestros días. La Corte Constitucional en el año 2017 se pronunció 4 veces sobre la muerte digna y en el año 2021 van 2 pronunciamientos y se esperan cerca de 5 pronunciamientos sobre este tema. ¿Qué pasó en el año 2014? Llegó el primer caso. La primera persona solicitó legalmente la eutanasia y el sistema de salud se la negó. ¿Y por qué se la negó? Le dijo, porque a pesar de que existe una sentencia del año 97, yo, sistema de salud, no tengo unas reglas claras para hacer efectivo el derecho. Y hasta tanto no existan unas reglas claras, yo no voy a llevar a cabo ninguna eutanasia. Entonces la Corte Constitucional, 18 años después, tuvo que volver y decir, no, 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 es que usted no puede negar un derecho que yo ya dije que era un derecho fundamental porque no existen unas reglas. Y expidió las reglas. En la sentencia T970 del año 2014, la Corte dice, bueno, entonces vamos a establecer las reglas específicas dentro del sistema de salud para autorizar la eutanasia. Entonces establece, aquí voy a responder tu pregunta, Melba. Primero, el ciudadano debe hacer una solicitud formal ante el sistema de salud. Esto yo tengo que ir donde el médico a decirle, quiero practicarme una eutanasia. 2, debe convocarse un comité que se llama Comité Científico Interdisciplinario para la Muerte Digna, es un nombre tremendamente rimbombante porque nos encantan esos nombres. Ese comité está compuesto por 3 personas, un abogado, un psiquiatra o un psicólogo clínico y un médico especialista de el diagnóstico principal que tenga la persona. Si tengo cáncer, será un oncólogo, si tengo Alzheimer, será un neurólogo, si tengo falla cardíaca, será un cardiólogo, bueno, relata. Esas 3 personas deben analizar en primera instancia si la persona cumple con los requisitos para acceder a la muerte digna. Los requisitos ya se los dije, si tiene una enfermedad grave, debidamente diagnosticada, eso le corresponde al médico. 2, si ha manifestado el consentimiento de manera libre, completa, informada e inequívoca, eso le corresponde al psiquiatra. Y 3, si expresa que el sufrimiento es insoportable. Y el abogado debe verificar que las decisiones de los médicos y que la decisión del paciente se ajuste a las normas vigentes. Ese comité tiene 10 días, ese plazo lo fija la Corte Constitucional para tomar una decisión. Es decir, para decidir si autoriza o no el procedimiento. Decide si la persona puede o no hacerse el procedimiento. Y una vez lo ha autorizado, entonces será un médico, otro médico distinto que no participó del comité, que normalmente es un anestesiólogo, según los protocolos clínicos que existen, quien proveerá el cóctel de medicamentos que va a causar la muerte. Ese es el procedimiento. Por supuesto, el comité podría negar el procedimiento o inclusive imponer todo tipo de barreras. Esa es la realidad que vivimos actualmente. Y entonces, si el comité vulnera derechos, las personas podrán acudir a un segundo comité o acudir a los jueces en búsqueda de justicia cuando se les han vulnerado sus derechos. Ese es en términos generales el procedimiento. Ese procedimiento fue creado por la Corte Constitucional en la sentencia del 2014 y le ordenó al Ministerio de Salud reglamentarlo. Entonces aquí viene la intervención del tercer poder público. Ya hablamos del rol principal y de liderazgo que han ejercido los jueces. En segundo lugar, hemos hablado de la ausencia negligente del legislativo. Y en tercer lugar, entonces vendrá el rol pasivo del gobierno o de la rama ejecutiva. La rama ejecutiva ha expedido distintas reglamentaciones para fijar las reglas. Casi todas esas reglamentaciones han derivado de órdenes judiciales. Es decir, nuestros ministros de salud, ninguno se ha sentado a avanzar el derecho a morir dignamente porque le haya interesado, así lo digan, sino porque la Corte Constitucional los ha obligado a hacerlo. Desde la primera resolución que lo obliga a reglamentar la eutanasia hasta la sentencia que lo obliga a reglamentar la eutanasia en menores de edad y así sucesivamente. Entonces, eso fue lo que pasó entre el 97 y el 2014. Se desplegó un enorme negocio privado de intermediar la muerte de las personas hasta que en el 2014 el primer ciudadano de a pie que no tenía los recursos ni estaba en una situación privilegiada para saber a dónde ir,
decide solicitar la muerte digna, la eutanasia, y es ahí en donde el tema termina moviéndose en la Corte Constitucional. Desde el 2014 hasta nuestra fecha, la Corte Constitucional ha abordado casos relativos a personas en estado vegetativo, a personas que tienen Alzheimer, a niños, niñas y adolescentes, a personas que están privadas de la libertad en las cárceles, y ha construido las reglas más amplias sobre el derecho a morir dignamente. En algunos casos ha negado los procedimientos, en otros casos los ha autorizado y ha abordado distintas cuestiones problemáticas. Y con estas cuestiones problemáticas cierro. Antes de decirlo, me falta una sexta característica. En Colombia, todo este proceso sucedió sin un movimiento social vibrante, contra todo pronóstico. Y por eso yo cuando lo relato digo es un derecho que es producto del quehacer de las élites judiciales. En Colombia no hay un grupo de organizaciones interesadas en este tema. Sí hay una organización que tiene más de 40 años que dice defender el derecho a morir dignamente. Está por verse cuál es su impacto a lo largo de esas 4 décadas. Y no hay un grupo de organizaciones vibrante que presione, que vigile. Es solo hasta el 2017 en el que surge Desclap, también un esfuerzo muy pequeño, sin un grupo gigantesco de personas, sin una cantidad de recursos financieros, sin los recursos necesarios, que comienza a monitorear. Por supuesto hay actores, ¿verdad? Hay la academia, pero no existe un movimiento vibrante detrás de esto. Surge por el rol de los jueces. Ahora, ¿cuáles han sido las cuestiones importantes y los retos que hemos abordado? Entonces y con esto voy finalizando para darle la palabra a Viviana con un grupo de preguntas. La primera cuestión es sobre el tipo de enfermedad que debe tener la persona. En la trayectoria colombiana comenzamos hablando de enfermedades en estado terminal, pero a lo largo de los 28 años nos dimos cuenta que imponerle a una persona esperar a que su salud se deteriore y pueda estar en el final de la vida para acceder a la eutanasia implica vulnerar sus derechos, particularmente porque puede haber personas que no estén dispuestas a esperar o porque consideren que la imposición de esperar vulnera sus derechos por una razón técnica y científica, y es porque a pesar de que los médicos nos digan con mucha frecuencia que pueden hacer un pronóstico de vida y que pueden decirnos cuánto va a vivir una persona, existe un altísimo margen de error cuando hacen eso. De hecho, la literatura médica dice que los médicos se equivocan 2 de cada 3 veces cuando pronostican el tiempo de vida. Unas veces porque son demasiado optimistas y otras veces porque son demasiado pesimistas. Entonces, lo que hemos aprendido en estos años es que no le corresponde al médico decir cuánto tiempo de vida le queda a una persona para abrir la puerta al derecho que nos permite tomar decisiones. Eso hace que la Corte Constitucional hace 3 meses haya eliminado el requisito de la enfermedad terminal y haya indicado que basta con tener una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable. Eso abre la puerta a diagnósticos mentales, a cualquier otro tipo de situación que haga indigna la vida. Esa es una primera pregunta y un primer aprendizaje que hemos tenido. Un segundo aprendizaje tiene que ver con el tipo de consentimiento que debe brindar la persona, ¿verdad? Entonces, a lo largo de los 28 años de nuestra experiencia, la Corte ha dicho, mire, el consentimiento puede ser prestado por la persona en el momento en el que lo necesita. Yo quiero acceder a la eutanasia hoy día o quiero acceder a la adecuación del esfuerzo terapéutico, lo solicito directamente. Y eso está muy bien, pero podría no funcionar para todas las personas. ¿Por qué? Porque podría hacer que mi estado de salud se deteriore de manera vertiginosa y yo me encuentre en una situación en la que no puedo tomar esa decisión. Por eso nuestra Corte ha dicho, venga, también es posible manifestar el consentimiento de manera anticipada. Y a lo largo de las últimas décadas se ha avanzado en distintos formatos de documento de voluntad anticipada o de testamento vital que permiten a las personas cuando son jóvenes, están aliviadas antes del diagnóstico, tomar decisiones anticipadas sobre el asunto. ¿Cuál es el reto al futuro? Lo que se denomina el consentimiento sustituto o la mejor interpretación de la voluntad de la persona. ¿Qué pasa cuando una persona no tomó la decisión de manera anticipada en un documento y no se encuentra en posibilidad de tomar la decisión? ¿Puede la familia acudir a hacer la mejor interpretación de la voluntad? La respuesta es sí,
pero con unas reglas claras para evitar abusos y para garantizar que sí corresponde a esa mejor interpretación. Nosotros estamos todavía en el camino de construir esas reglas claras porque nuestro Ministerio de Salud continúa de manera ilegítima impidiendo que la familia pueda solicitar el procedimiento cuando la persona no puede tomar sus propias decisiones. Nuestro ministerio y la reglamentación por él creada dice que la familia solamente puede acudir a tomar decisiones cuando tiene un documento de voluntad anticipada. Cuando no lo tiene, no puede tomar ninguna decisión. Y esa fue la razón por la cual la señora de la ley de cuidados paliativos duró acostada 14 años de su vida. Y muchas otras personas duran en esa situación, a pesar de que su familia sabe que por sus decisiones previas, por las conversaciones que tuvieron, por su trayectoria de vida, la persona no hubiera querido eso. Ahora, hay otras personas que sí, pero la negación o cerrar la puerta para esta decisión continúa siendo una vulneración de derechos. Y el tercer reto, hay otros, el tercer reto, y ya con este voy a finalizar, tiene que ver con la valoración del sufrimiento. Nuestra Corte Constitucional ha dicho que la valoración del sufrimiento es una valoración subjetiva, es decir, que le corresponde a la persona valorar lo que considera sufrimiento insoportable e indigno, y eso se hace en función de sus particularidades. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el sistema de salud presiona constantemente para hacernos creer que le corresponde a los médicos valorar el sufrimiento. Por supuesto que hay herramientas técnicas para valorar el sufrimiento, ¿verdad? Para establecer escalas del sufrimiento. Y frente a eso hay toda una serie de discusiones de si eso es científico, objetivo y demás. La discusión a la que nosotros nos enfrentamos es que le corresponde a la persona juzgarlo. Así la escala médica diga que es un dolor intermedio, un sufrimiento intermedio. Y esto es una lucha por evitar que el conocimiento médico o que el poder médico de decidir sobre la vida y la muerte de las personas se mantenga al ras y que le corresponda a la persona desde su autonomía, desde su libertad y desde su dignidad, decidir qué sufrimiento considera o no indigno. Hasta hace unos meses esa discusión no había sido relevante porque era obligación tener una enfermedad terminal. Y probablemente cuando una persona se encontraba en estado terminal o en una situación de fin de vida, seguramente el dolor ya era insoportable. Pero como la enfermedad ha dejado de ser, el requisito ha dejado de ser una enfermedad terminal, el requisito del sufrimiento se ha vuelto una prioridad para los sectores más conservadores para intentar imponer barreras. Cierro con esta última idea. La lucha colombiana por el derecho a morir dignamente es una lucha que se ha vuelto como una bola de nieve. Comenzaron por unos casos que por obra y gracia del Espíritu Santo llegaron a la Corte Constitucional en Bogotá y se ha vuelto una discusión pública con los medios de comunicación. De hecho, más del 72% de la población colombiana está a favor de la eutanasia. Esa es una cifra de las encuestas colombianas que niega lo que los sectores más conservadores nos han hecho creer, y es que Colombia es un país altamente conservador y católico que automáticamente se opone a la eutanasia. Eso no es cierto. Más del 72% de la población colombiana está a favor de la eutanasia. Y esto se logra a través de la presencia en medios de comunicación, la discusión pública del tema en distintos momentos, en distintos lugares, no únicamente en facultades de medicina, en clínicas ni en facultades de derecho, sino en la mesa del comedor. Por eso nuestra estrategia Toma el Control busca, entre muchas otras cosas, llevar el tema de la muerte digna a la mesa del comedor. Que los padres, los hijos, las parejas lo conversen cuando están aliviados, cuando están jóvenes, porque el momento de la urgencia médica probablemente es un momento muy tarde para tomar decisiones sobre el fin de la vida y para informarse. Esa es un poco entonces la trayectoria de cómo comenzó, de cómo emergió el derecho, el rol del Poder Judicial, su característica de derecho fundamental y de derecho multifacético, en donde buscamos incluir nuevas facetas para ampliar el espectro de posibilidades, la ausencia del legislativo, el rol pasivo del ejecutivo y la importancia de tener un movimiento social vibrante sobre el tema. Esos completan las 7 ideas que yo les quería compartir a ustedes esta tarde en Colombia, esta noche en Argentina, Uruguay y Chile. Ya con